El corazón tiene que ver con la recaptación de la memoria, y la perspección. La memoria a largo plazo es responsabilidad del corazón, entonces la memoria a largo plazo le corresponde al corazón. Es decir, si ustedes tienen muy buena memoria y recuerdan todavía cuando eran chiquillos, cuando estaban de 2, 3 años, esa memoria la retiene el corazón. La memoria a corto plazo es responsabilidad del riñón porque mantiene el cerebro vivo con energía. Entonces, las actividades de corto plazo, por ejemplo, donde dejé las llaves, donde dejé el celular, donde dejé el lápiz, son responsabilidad del riñón, ya que maneja las células neuronales. Es muy importante eso. Hay que estar estimulando el cerebro constantemente. Es decir, lavarse los dientes con la mano izquierda, subir las escaleras al revés, para que el cerebro no se acostumbre a hacer una rutina constante. Y evitar el Alzheimer. El proceso de memorización o de aprendizaje es tanto que depende de la capacidad de concentración con respecto al vaso. El vaso tiene la capacidad psíquica que se llama G, y la G es inteligencia. Principalmente es la capacidad de qué tan rápido entender una información. Ustedes ven un video, están en la clase y dicen, sí, ya le entendí, ya sé lo que está diciendo. O leen a lo mejor algo de bioquímica y dicen, sí, eso ya le entendí. Esa es la capacidad del vaso, entender el conocimiento y retenerlo. Es decir, sí, mañana lo puedo explicar con mis alumnos, mañana lo puedo hacer. Esa es la actividad del vaso. Muy importante la dieta o los omegas 3 para tener una buena memoria y recaptación de información. Y obviamente estar estresando al cerebro a que contenga esa información. ¿Por qué sucede el falso Shen? Muy bien, principalmente dijimos que el Shen necesita 3 cosas. ¿Cuáles son estas 3 cosas que necesita el Shen para estar bien? Sangre. Sangre. Entonces, una deficiencia de sangre puede tener que haya un falso Shen. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Corazón. Una alteración del corazón, puede haber un falso Shen. Muy bien. ¿Y la última? El cerebro. El cerebro. Una alteración neuronal, Alzheimer, Parkinson, demencia, etcétera, puede llegar a generar también este falso Shen. No vino mi papá. Verónica, tu micrófono. Es que hace mucho frío, ¿no? Como que está seco el frío. Verónica, tu micrófono. Al puesto. Qué flojera. Pero échale ganas, no puedes. Nos lo veo mañana. Lo lamento, Verónica. Te voy a tener que sacar. Ya está. El corazón gobierna la lengua y el habla. Esta es otra actividad del corazón. ¿Va que va? Entonces, recordemos que el corazón, su ventana externa va a ser la lengua. ¿La lengua qué función tiene? Detectar los sabores. Es un músculo. Del lenguaje. Principalmente del lenguaje. Exactamente. Sí, tiene papilas, nos ayuda a detectar los sabores, etcétera, pero en esta cuestión nos habla del lenguaje. Entonces, un lenguaje fluido nos habla que es una persona muy intelectual, a lo mejor muy desarrollada y que se puede comunicar fácilmente con las personas. Ese es un esplendor del corazón. Las personas que estén hablando como diferente o que empiezan a tener tartamudeo pueden tener alteraciones de la cuestión psíquica. Principalmente, por ejemplo, cuando los ponen a exponer en frente de muchas personas, empiezan a tener estrés, ¿no? Taquicardia, sudoración, que son datos del corazón, taquicardia, sudoración y tartamudeo. Entonces, esas son alteraciones del estrés. Por eso les digo que la lengua nos va a indicar mucho las alteraciones que tiene el Shen. Escuchen qué tanto repite y con qué tono repite las palabras para entender cuál es la psique que está manejando. El gobierno del corazón sobre la lengua se manifiesta en 2 aspectos, la apariencia de la lengua y su funcionalidad.
Punta de la lengua muy roja e inflamada, aftas bucales, lengua de color morado oscuro, indica éxtasis de Xue, cuerpo lingual demasiado flácido y pálido, indica insuficiencia de Xue y debilidad del corazón. Una lengua normal será de color rosado con un cuerpo lingual flexible, tónico y ni rígido ni flácido, con una capa delgada e hidratada. Ok, ahí apunten cómo debe ser una lengua normal. Una lengua normal debe ser rosada, de un color rosado. Debe tener una capa ligera de saburra. ¿Qué es la saburra? Esta capa blanca que son de células muertas que provienen del estómago, en la boca. Son células muertas. Debe tener una capa delgada, ni muy gruesa ni muy ancha. La lengua no debe ser ni gorda ni muy delgada. Debe ser normal. No debe haber demasiadas marcas de dientes. Se ve marcadura de dientes. Ahora, ya que pusieron ahí cómo es una lengua normal, cuando vean una lengua roja, el rojo, ¿qué nos indica? ¿Qué alteración elemental de elementos nos indica? ¿El rojo de qué? Principalmente de qué nos indica. ¿De qué? Calor. 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 La lengua roja nos indica calor de corazón. ¿Es éxtasis de sangre? No, calor. Lengua roja, calor de corazón. Vean una persona que recientemente sale de la quimioterapia, véanle la lengua. Es una lengua roja. La quimio genera mucho calor. Destruye la sangre. Vean la lengua roja. Vean una persona que le encanta las bebidas energéticas, que le encanta, por ejemplo, el café, que le encanta el chocolate amargo, que son serotoninérgicos, y le encanta estar al full con toda la actividad como su maestro. Su punta de la lengua va a estar roja, que después vamos a ver el glosodiagnóstico, es roja. Entonces ahí apunten, lengua roja, calor. Ahorita voy con las preguntas. Primero voy a acabar aquí la explicación de la diapositiva y ahorita les digo las preguntas, ¿va? Una lengua morada nos indica éxtasis de Xue. ¿Qué es la palabra éxtasis? Nos indica estancamiento de sangre. ¿Cómo diagnosticar un estancamiento de sangre por la lengua? Muy fácil. Tenemos estas venas que son venas sublinguales o también llamadas raninas. Y esas venas, ¿cómo creen que se deben de ver cuando hay un éxtasis de sangre, un estancamiento sanguíneo? Violáceas, ¿no? Tortuosas, violáceas. Se ven muy marcadas y violáceas. Ese es un estancamiento sanguíneo. Imagínense, si así están estas venas que están cerca del corazón, ¿cómo han de estar las venas hemorroidales? ¿O cómo han de estar las venas varicosas, las venas de las piernas más congestionadas, ¿verdad? Entonces, ese es un éxtasis de Xue. Ahora, el color blanco o pálido nos indica deficiencia de sangre de corazón. Deficiencia de sangre de corazón. Entonces, las venas raninas o sublinguales, ¿de qué color van a estar si hay deficiencia de sangre? Como muy rosaditas, ¿no? Pálidas, blancas, sin sangre. A diferencia de tortuosas, van a estar blancas. Entonces, esa es una deficiencia de sangre de corazón. ¿Sí me estoy explicando? Y muy importante también revisar si hay aftas bucales, porque nos indican calor. Aftas bucales nos indican calor. Y la punta de la lengua principalmente corresponde al elemento corazón o fuego. Entonces la punta nos indica más alteraciones del corazón. ¿Va que va? Ahora sí, voy a responder preguntas. Pati Girón, dime. Sí, maestro. Una lengua con muchas cuarteaduras, ¿qué significa? ¿Qué podría Una ser? lengua mapeada, que se ve con muchas cuarteaduras, nos indica deficiencia de sangre y de chi. Por lo regular puede ser o congénita desde el nacimiento o fue después de alguna alteración médica, una enfermedad ahí. Es de nacimiento, maestro.
Entonces por ahí debe haber una alteración de riñón. Cuando lleguemos al glosodiagnóstico vamos a ver que la lengua mapeada nos da una predisposición a presentar algunas enfermedades. Va a depender del estilo de vida. Ok. ¿Va? Edna, Sí, maestro. Gracias. sí, Pati. Profesor, quería Edna, preguntarle ahorita que estamos hablando de la lengua, ¿qué tan conveniente es que la gente se lave la lengua, se la talle con estos cepillos dentales? mira, la cuestión de la saburra, que se lave la lengua, es correcta, ya que la saburra es un desecho, son células muertas que necesitamos lavarlo. Incluso las mejillas se tienen que lavar para evitar que se acumulen las bacterias y producir caries. Sin embargo, para la medicina china se toma como diagnóstico, igual que se toma como diagnóstico para la medicina hindú, que se me fue la Ayurveda. También se toma, pero la Ayurveda sí dice que hay que tallar la lengua. En la medicina china no. Yo recomiendo que el paciente le digan que cuando venga a su consulta se lave los dientes, pero no la lengua, ya que las células que llegan desde el estómago hacia la lengua nos indican ciertas alteraciones orgánicas. Entonces, sí, odontológicamente es bueno lavarse la lengua. Ojo, no con esfuerzo, no se tiene que limpiar porque lo que hacen es irritar e inflamar también la capa, ¿va? Gracias, profe. Va que va, Edna. Alicia Hernández. Hola, yo quiero Hola. preguntar qué significa que la lengua tenga los dientes marcados. Usted lo acaba de mencionar y yo sí observo que mi lengüita tiene todos los dientes pero bien marcados. Nos indica principalmente fatiga del músculo. Cuando el músculo está fatigado, se distiende por la cavidad bucal y llega a estar más en contacto con los dientes. Nos habla que si recordamos, el músculo es de vaso, nos indica alteraciones de vaso. Entonces, una lengua muy hinchada que llegue a tocar demasiado los bordes dentales puede ser alteración de vaso, como una lengua flácida que se debilita y tiene que tocar los bordes de los dientes. También nos indica alteraciones de vaso. Vamos a ver cuestiones de vaso más adelante, digestivas principalmente. Gracias. Isela Vargas. Sí, profe, y cuando salen los granitos que son molestos, que dicen que ya se le antojó algo, pero son dolorosos, ¿eso qué quiere decir? Hay que diferenciar porque a veces los fogazos que le llaman, que es herpes simple, esa es una alteración por disminución del sistema inmunológico. Baja el sistema inmunológico y se presenta el herpes simple. El herpes simple ya no se quita. Por eso no, mujeres no estén prestando sus labiales, ni sus reparadores de labios, ni nada, ni estén besando a cualquier sapo, porque el herpes simple no se quita, sino que se queda ahí, depende del sistema inmunológico si baja o sube. Pero al final y al cabo, para la medicina tradicional china nos indica calor. Por eso cuando hay temperaturas altas empieza a haber aparición de fogazos, principalmente por la debilidad del sistema inmunológico que no retiene la aparición del virus, pero nos habla de calor en medicina china. Las erupciones aftas que se lleguen a hacer, que son úlceras bucales, son alteraciones de calor. Algo característico que es del calor es que destruye. Recuerden que si ustedes ponen fuego en el bosque, destruye, quema, rompe. Entonces, principalmente el calor se ve rojo y destruye, hemorragia, sangre. Se debe ver esa cuestión, eso es fuego. Entonces, ahí ya hablamos de que en lugar de calor es algo más grave, ya es fuego. Eso nos habla de calor. Sí, perdón, doctor. Pero es que una cosa es el fogazo y otra es como las papilas gustativas, o como le llaman a los granitos que tenemos, como que se inflaman y empiezan a molestar, duelen un poquito. Ojo, ahí en esa cuestión de inflamación también es calor. La inflamación, como es roja, duele e hinchada, es calor. Ok, gracias. Ameyali Bazán. Gracias, profesor. Yo creo que la duda que no nos ha quedado muy claro respecto al cepillado de dientes, bueno, a mí me surgió, no sé si es la duda de mis demás compañeros, no tanto con el cepillo
con el que nos lavamos los dientes, sino ahora ya he visto que sacan unos que es específicamente para tallar la lengua y es como una cuchara, como que raspa, porque en el comercial sacan que te quita toda la saburra, nada más que ellos dicen otro nombre y muestran toda la capa blanca, que con esa realmente vas a tener una higiene adecuada de la lengua. Yo me imagino, bueno, esa es mi duda, que si usar esa cosa, no sé cómo se llame, es como una cuchara y literal te raspa, o sea, es como un raspado de lengua lo que haces y sí, se ve como sale como si fuera así como una placa blanca. Bueno, esa fue mi duda respecto al cepillado de lengua y he visto que hay personas que tienen perforaciones en la lengua. ¿Qué tanto puede llegar a dañar a una persona a nivel acupuntura? ¿Qué tanto nos puede dañar en nuestros órganos? Y pues en final, en resumidas cuentas, ¿qué tan perjudicial es tener un piercing en la lengua? Muy bien. En la cuestión de la primera de los raspados de la lengua, estos limpiadores de lengua, les vuelvo a decir lo mismo. Como son células muertas, está indicado limpiarlas. Sin embargo, al final del día van a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque son desechos de los alimentos. Cuando nosotros comemos, la saburra se va a quedar ahí. Entonces, ¿está indicado el raspado de lengua? Sí, no pasa nada, lo pueden hacer. No constantemente al día, porque constantemente al día van a estar dañando también la mucosa de la lengua y se va a irritar. Sí los pueden utilizar. Odontológicamente es correcto cepillarse la lengua. Ajá. En medicina china yo no la recomiendo tanto. Ajá. Nada más con el cepillado normal y listo. Y en cuestiones de perforación de lengua, lo que hace principalmente las perforaciones, ya sea en oído o en lengua, inhiben la función del punto. En la lengua hay puntos de acupuntura y entonces inhiben la función de los puntos de acupuntura, ya que se genera una fibrosis y entonces ya no hay la correcta inervación de la zona. Entonces ya no podemos utilizar el punto. ¿Que les causa alguna alteración orgánica? Por lo regular no tan visible, sí pueden llegar a generar, pero muy leve, casi no. Ajá, porque recuerden que es un microsistema y como el estímulo está constante, el cuerpo genera una resistencia y ya no se siente, ya no hace el mismo efecto. Entonces al inicio sí puede llegar a generar un poco de malestar, pero después se quita y ese campo ya no es funcionable para estímulos de la acupuntura o estímulos de balines. Ya se perdió, se genera un tejido fibrótico y entonces pues ya, no Pero hay aparte efectos. en la lengua pones agujas. Sí, ¿Ponen hay agujas? puntos en la lengua. ¿Y cuáles son esos puntos? O sea, como para qué serían esos puntos de lengua. Hay por ejemplo puntos para se llama Jin Jin Yuye, que es hay un punto abajo en las venas se punzan y sirve para afasia, ajá, o alteraciones de congestión cerebral también, afasia y hemorroides también las utilizan. Este punto, que es el centro de la lengua, es un punto Wi, un punto de los 13 puntos demonio. Entonces también se utilizan para alteraciones psiquiátricas. Porque por lo regular la punción de la lengua, o sea, la perforación, pues es ese punto demonio que estás diciendo, lo hacen como en el centro. Ajá, sí, pero lo que hacemos es nosotros nada más estimularlo y lo retiramos. La aguja no se queda en la lengua, se agarra y se quita. Ah, ok, o sea, no se esperan los 20 minutos ni nada. Es como No, el paciente nos muerde y quién sabe qué tenga. No. Igual nada más se pica y se quita, listo. Ah, ok. Bueno, gracias, profesor. Que va. Vamos a ver primero los mensajes de aquí. ¿Qué dice que recomienda hacer en el cepillado de lengua? Ah, pues con el cepillo normal, la lengua con el cepillo normal. Profe, creo que... ya, de las papilas gustativas. Muy bien. Pati Girón, dime. Sí, respecto a lo que comentaba de la oreja, de cuando se hace la perforación de arete, no, ahora sí que si no perjudica a otra función de un punto por la ruptura de tejido.
No, Que no ya no hay, perjudica. ya no está cognitivamente Ya unido. ya no lo podemos utilizar, no perjudica. Se dice ahí vulgarmente que la mujer con los pendientes se perforó el ojo, por eso no sabe con qué pareja elegir y se casa porque está ciega. Hasta después ya se da Ok. cuenta que con quién se casó. Vulgarmente se dice así. Entonces, pero no llega a afectar. Ok, muchas gracias. Va que va. Yasmara, Disculpe, bueno, yo aún tengo una duda del Shen, perdone que me regrese, pero es del Shen conforme entiendo que algunas partes, órganos, vísceras pueden afectar, no necesariamente por el lado del corazón, sino que también tanto hígado, tanto riñón, tanto vaso, estómago pueden afectar al Shen, porque por ejemplo, si nos damos la tablita de la esquita de los 5 elementos, podemos ver que hay una dominancia, un control, generación, y cada uno puede afectar, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, todos los que mencionan mis compañeros, cada una enfermedad tiene que ver con cada uno de los ¿cómo se llaman? De los ¿elementos? elementos, sí. ¿Sí o no? Sí. La cuestión es primero verlos individualmente y después verlos cómo funcionan en grupo. Al final de cabo, recuerden que todos los órganos están unidos y esa es la cuestión. Primero yo tengo que ver qué domina qué para posteriormente ver cómo se comunican entre ellos y ver qué afectaciones puede tener. Ok, pero no es necesariamente de un órgano, como por ejemplo el corazón. Pertenece al corazón el Shen, pero pues no necesariamente ese desajuste tiene que ver. ¿Ok? Exactamente. Bueno, El muchas hígado gracias. puede generar calor, que el calor puede afectar al corazón y después del calor puede afectar un yang ascendente y generar un evento cerebrovascular, el hígado. Ok, gracias. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿va? Sí, gracias. Ok. Shamanek, última pregunta porque vamos a pasar ya esta diapositiva, ¿va? Shamanek, Sí. dime. Hola, ¿la lengua es un microsistema? Sí, es un microsistema y un lugar de diagnóstico. Su diagnóstico se llama glosodiagnóstico. La palabra gloso nos hace referencia a lengua. Ay, gracias. Va que va. Ahora, bueno, en esta forma vamos a ver, por ejemplo, las diferentes lenguas, cómo se ve una lengua roja, una lengua violácea. Este violáceo pues está muy exagerado, ¿no? Y una lengua pálida, la lengua roja nos habla calor de corazón, lengua violácea, éxtasis de Xue, y una lengua pálida, insuficiencia de Xue o debilidad de corazón, ¿no? La afasia y otros trastornos graves del habla pueden deberse a alteraciones del corazón. El tartamudeo también podría indicar un problema relacionado con la esfera emocional del corazón, intranquilidad, ansiedad o timidez. En cuanto a las alteraciones en discurso, el habla incoherente, el delirio, la musitación, el soliloquio, suelen indicar alteraciones del corazón y del Shen. Entonces, esa es la cuestión ahí. Ah, de veras, me faltó responder una pregunta. Dice, profe, habla de afasia en una parálisis facial o cuando el paciente no mueve una parte del cuerpo. La afasia, hay varios tipos de afasia, pero la afasia es la incapacidad de poderse comunicar. Hay diferentes tipos de afasia. Principalmente hablamos de la lengua y de alteraciones de la corteza del habla. Hay pacientes que a lo mejor les dicen, ¿qué es esto? Y dicen, café, vaso, tomar. Entonces no pueden, tienen qué es, pero no lo pueden decir. Ajá, no me acuerdo, ahí se me va ahorita si es afasia de Wernicke o de Brodka. Ahí también está la afasia anómica. La afasia anómica yo creo que a todos les ha dado. La afasia anómica es cuando dice, pásame el que está al lado de la de esta.
donde no los nombres se le pierden y entonces la lengua es difícil de pronunciarlo. Dice, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cómo se llama este que está aquí, que nos ayuda para tomar café. Esa es la fascia anómica. La fascia, no me acuerdo si de Wernicke o de Broca, ahorita ando desviado en ese tema. Una de las fascias es que le dice, ¿qué es esto? Y entonces te puede pronunciar taza, pero lo dice taza. Entonces es un tipo de afasia. Entonces, esas son las afasias, ¿va? Siguiente. ¿Qué pasó, Epifania? Me surge la duda de ahorita que estaba comentando esto de la lengua. Por ejemplo, ahora que con el COVID las personas perdían el olfato y el gusto, ¿también tenía una alteración directa en el Shen o es más bien como algo muy superficial? Principalmente son las secuelas de COVID. ¿Por qué las secuelas de COVID? Porque las secuelas de COVID dejan daño neurológico. Y si ustedes están viendo, hablamos principalmente en el elemento fuego de funciones cerebrales, funciones del sistema nervioso central, como es el habla, la motricidad, el uso de, por ejemplo, del descanso correcto. Hablamos de psiquiatría y de emociones. Estamos hablando principalmente de alteraciones del sistema nervioso central. Lo que los chinos anteriormente conocían como elemento fuego, hoy lo relacionamos con enfermedades principalmente del cerebro y del corazón. Las alteraciones psíquicas, mentales, esquizofrenia y todo que están en el cerebro, la relacionan mucho con el elemento fuego. Estamos hablando principalmente del corazón. El COVID deja secuelas de daño cerebral. Incluso mala memoria, retención de información, algunos siguen con disgeusia o anosmia, que es la pérdida de los nervios, que principalmente el nervio olfatorio y el nervio hipogloso, de recaptar la información. El nervio facial también tiene una inervación a nivel de la lengua. Esas alteraciones son del nervio periférico y eso se da también por las alteraciones de hipoxia que ha tenido el cerebro. Recuerden que el cerebro necesita oxígeno, todos los tejidos necesitan oxígeno y al tener una disminución de baja de oxígeno, pues hay alteraciones graves a nivel del sistema nervioso. También las sustancias, que es la inflamación que provoca esta septicemia, perdón, se me fue, provoca daños también al nivel de los tejidos y en este caso también al cerebro. ¿Sí? Sí, gracias. Shamanek. Ok, a ver, entonces, cuando el COVID da, bueno, daña el cerebro y esto provoca la alteración de los nervios y por eso falta de los papilas gustativas y del olfato. Yo me infecté de SARS-CoV, no mutó a COVID, nunca mutó, pero me pasó todo lo contrario. Se volvieron primarios mis sentidos. O sea, el olfato olía demasiado y todas las cosas que probaba, o sea, por ejemplo, una sopa normal me sabía con los sabores muy intensificados. Lo dulce era muy dulce, lo amargo era muy amargo. Ahí también es un daño. Sí, los nervios pueden tener hiperreflexia, hiporreflexia, pueden tener estímulos exagerados o estímulos inhibitorios. Va a depender qué tipo de alteración pudo haber tenido ese nervio. Por ejemplo, cuando hay hernias discales y buscamos reflejos tendinomusculares, a veces el reflejo patelar hace que el pie, demasiado arriba, y de repente hace que nada más haga esto. Entonces tiene hiperreflexia o hiporreflexia. Va a depender ahora sí que del cuerpo. Ok, muchas gracias. El corazón controla el sudor. También es muy importante esta cuestión del sudor. ¿Para qué sirve el sudor? ¿Alguien sabe? Para eliminar toxinas. Una para eliminar toxinas. Para regular la temperatura. Para regular la temperatura principalmente. Equilibrarnos. Excelente. Cuando hay fiebre, ¿qué tenemos que hacer? Sudar para poder bajar la temperatura. Y algo que no le gusta al corazón es el calor. Por eso el sudor es un líquido para regular parte del calor.
Y recuerden que cuando hay mucha temperatura, ¿qué le puede pasar al paciente? Cuando está mayor a 40 la temperatura, ¿qué puede pasarle al paciente? Convulsión. ¿A la presión? Convulsiones. ¿Y van directo hacia qué? Cerebro. El Al cerebro. Hablamos todavía de sistema nervioso central. El sudor producido como mecanismo para regular la temperatura interna, funciones homeostáticas, es decir, funciones de equilibrio, no implica patológicamente siempre que su volumen sea normal y sus líquidos se repongan. Es decir, el sudor no representa ninguna alteración patológica, es normal que todos sudemos, a excepción de que tantito suben 2 escalones y ¡fum! Ajá, o no haya sudor. Por lo regular, ahí tienen que ver otras alteraciones, ¿va? Y muy importante, recuperar esos líquidos perdidos. No implica patología, entonces no me quedé. En caso de que la sudoración sea exagerada, por ejemplo, en personas con sobrepeso, importante, puede indicar que el corazón está realizando un esfuerzo. La sintomatología básica de la deshidratación puede ser visión borrosa, mareo o incluso desvanecimiento, produce una pérdida de chi secundaria a una pérdida de yin-ye. ¿Quién me dice qué es yin-ye? Líquidos. ¿Líquidos qué? Corporales. Líquidos orgánicos. Porque recuerden que la orina no es un yin-ye, son líquidos que sí funcionan dentro del cuerpo. Y sus manifestaciones debilitan en el corazón. Una vez respuestos los yin-ye, la sintomatología principal desaparece, aunque la recuperación del chi perdido no será tan inmediata. Como el sudor es un líquido, un yin-ye importante también, el exceso de sudor hace que la energía salga del cuerpo y entonces también produzca deficiencias de energía. En términos médicos, hagan de cuenta que pues obviamente si nos deshidratamos, también tenemos alteraciones dentro del cuerpo, ya que necesitamos agua para funcionar. Entonces, aquí los chinos representan esa deshidratación con pérdida del chi. Entonces, pacientes que sudan constantemente deben estar hidratándose rápidamente, pero el hecho de que suden exageradamente o con poca actividad nos alude a que hay una alteración del elemento fuego, ¿va? Shamanek, ¿qué pasó? Dime. No, perdón, no bajé la mano. Ok. Pati Girón. Sí. Bueno, yo tengo tuve una situación con mi hijo. Mi hijo tenía la aorta reducida, no tenía suficiente flujo para el corazón. Lo operaron y a partir de ahí él tiene un temblor muy, muy, muy pronunciado y aparte las palmas de sus manos sudan demasiado. También en axilas, o sea, se le disparó mucho el sudor. Entonces sigue teniendo problema en el corazón a pesar de la cirugía. Secuelas. Les voy a decir algo importante. Aquellos que ya nos metieron cuchillo, nuestro cuerpo nunca va a ser el mismo. ¿Y yo cómo le puedo ayudar con ese temblor que tiene? Él, o sea, quiere sostener algo y su mano está completamente temblando, lo que es el de la muñeca hacia arriba, o sea. Ahí hay que checar si cuando hicieron la cirugía no dañaron algún nervio por ahí, o hay que checar si es a lo mejor el hecho de que se mueva la mano nos habla de una alteración de los nervios motrices, de los nervios que inervan el brazo, van desde el plexo braquial, entonces hay que revisar desde cervicales hasta corteza para saber si no hay ningún daño ahí. ¿Y con qué estudio se puede hacer eso, profesor? No, mejor lo refiero, es que tendríamos que valorarlo y de ahí checar pruebas clínicas y de ahí ver si a lo mejor lo mandamos con un neurólogo, porque a lo mejor el neurólogo puede revisar con estudios
Yo no mando ya estudios, primero mando con el neurólogo, ya que él es el especialista, y ya le manda la TAC o le manda la resonancia magnética, y ya la puedo checar yo, y digo, el médico te dio estos medicamentos y yo te voy a ayudar con estos puntos de acupuntura. Entonces ahí ya es un trabajo a la par. Pero ya el neurólogo especialista ya me dio un diagnóstico. Tiene una alteración cervical y una compresión y por eso se mueven los músculos. No sabes qué, fue dañado en la cirugía y entonces le hice un electromiograma y me sale que ya hay poca conducción nerviosa en el nervio sural, en el nervio radial y entonces por eso hay movimiento. Y entonces ya ahí más o menos ya sabemos qué podemos hacer. Sí, de hecho, él se queja mucho en la zona cervical. Mucho, mucho. Sí, sería checar una valoración, pero bueno, lo checamos después porque estamos en clase, ¿va? Sí, ya me mandan mensajito y ya checamos, ¿va? Y respecto al sudor, ¿qué puedo yo hacer? Pues ¿Qué puntos? Ahorita nada. Okay. Hay puntos, pero hay que checar por qué otras cosas, ¿no? Ponle intestino grueso 4 y riñón 7. Vamos a ver si con eso se controla, que son puntos generales, pero hay que hacer un diagnóstico específico para cada paciente. ¿Intestino grueso? 4 y riñón 7. Ok, sí, profesor, muchas gracias. Ahora, aquí me dice Yasmara, disculpe, si el sudor es muy oloroso, eso no tiene que ver con el sudor, principalmente el olor lo dan las bacterias que se encuentran en la zona, entonces el olor demasiado oloroso es por las bacterias que se encuentran en la zona, y hay otros tipos de olores que genera el sudor, pero vienen del metabolismo, por ejemplo, el olor a ajo o el olor de la cebolla, por las sustancias que contienen, se desechan por el sudor y por eso huelen de esa forma. Pero si es un olor muy desagradable, tiene que ver con las bacterias que se encuentran en la axila o cerca de las glándulas sudoríparas. Sudoración de noche durmiendo, sí es una alteración del Shen, mucha intranquilidad y mucha adrenalina. Ahí sí es una alteración del Shen. Ahí hay que checar si no hay taquicardia o demasiado calor corporal. Hay que bajarle el calor. Va que va. Otro tipo de sudor, la transpiración de tipo nervioso, suele indicar que el Shen no está suficientemente nutrido y que el corazón está exageradamente estimulado, que nos indica calor de corazón. Si ustedes, por ejemplo, le dicen a un paciente o le dicen, a ver, dime esto, dime el otro, y empieza a sudar rápido con el estrés, nos habla de aumento de la funcionalidad del corazón. Es decir, los pacientes principalmente sudan en alteraciones de estrés. Entonces empiezan a tener sudoración en palmas, sudoración en carita y nos indica alteraciones de corazón, ¿va? En personas tímidas de aspecto pálido y sin brillo, la sudoración espontánea puede apuntar a una insuficiencia de chi de sangre de corazón. ¿Cómo es el sudor con deficiencia de chi y de sangre? Este sudor no es por calor, este sudor empieza a sudar el paciente, pero siguen tocando las palmas y el cuerpo y entonces está frío. Es lo que le llaman una sudoración fría. Estos pacientes pálidos, pero que empiezan a tener sudoración, hagan de cuenta que al no haber sangre o no haber energía, el corazón se sigue esforzando por distribuir la sangre y empieza a generar también un sobreestímulo de las glándulas y empieza a sudar el paciente, pero es un sudor frío, a diferencia del primer sudor. En personas con complexión fuerte y aspecto rojizo, sometidas a estrés y consumidores habitualmente de excitantes como es el café, el tabaco, las bebidas de cola, sustancias estupefacientes o determinados medicamentos, el sudor espontáneo se deberá a una sobreestimulación del corazón, calor o fuego de corazón que puede producir un colapso. Cuando ustedes, por ejemplo, digamos, aquellos pacientes que son cocainómanos empiezan a generar la cocaína, empiezan a generar estímulos adrenérgicos, la presión aumenta y empiezan a generar sudoración, ¿no? Que dicen, ya se está desintoxicando porque está sudando, pero es un sobreestímulo y ese sobreestímulo al final de cabo va a permitir que haya un daño a nivel nervioso, principalmente sistema nervioso y principalmente también corazón. Entonces, incluso esos pacientes se pueden hacer hipertensos o tener un infarto. Entonces, aguas con estos pacientes adictos a bebidas energéticas como el Gatorade, como el Red Bull, como
como el Monster. Cuidado con estas personas excesivamente exageradas con el café, con el chocolate y el tabaco. Aguas con las personas que consumen estupefacientes y aguas con las personas que consumen medicamentos para ser más inteligentes, como los que agarran TDAH o alteraciones, porque pueden provocar alteraciones de derrames neuronales, de convulsiones, etcétera. ¿Va? ¿Qué pasó, Edna? Edna. Perdón, profe, es que en lo que desconecto mi micrófono. Quería preguntar, cuando una persona presenta mucha ansiedad de repente y su duración, ¿podríamos pensar que hay alguna alteración del corazón? Sí. Sí, principalmente son esas personas. Hagan de cuenta que un paciente cuando está estresado no debe ponerse como cuando lo pones enfrente de muchas personas a exponer una tesis, ¿no? Es decir, si te está nervioso, pues está nervioso, pero que tenga síntomas de taquicardia, sudoración nerviosa, que se trabe la lengua cuando quiera, quiere decir que ahí, por ejemplo, hay una alteración del corazón, principalmente deficiencia de sangre o calor de corazón. Gracias, profe. La sudoración espontánea al mínimo esfuerzo, signo típico en pacientes convalecientes o muy debilitados, indica una insuficiencia generalizada y, como tal, se manifiesta mediante la secreción gobernada por el emperador del organismo. Otra muestra que el corazón manifiesta el estado global del cuerpo. Entonces, personas que sudan con el mínimo esfuerzo tienen alteraciones del elemento fuego. En resumen, las alteraciones del elemento fuego involucran mucho lo que es el sistema nervioso central, principalmente no su estructura, es decir, no las neuronas ni la neuroglía, sino el funcionamiento cerebral. Ajá, por eso se le llama el gobernador, el emperador. ¿Dónde está? Se encuentra en lo más alto, es la corona, y el gobierno, o el emperador más bien, no pide permiso, hace lo que es la voluntad de él, por eso tiene el sistema autónomo. Entonces, cuando hablemos de elemento fuego, vamos a hablar también de funciones del sistema nervioso central principalmente, ¿vale?